Imaginan una red de espías que operaba en las sombras, en un imperio tan vasto que la información tardaba meses en viajar. Una organización que controlaba el flujo de información y podía decidir el destino de gobernadores, generales e incluso emperadores. Hoy vamos a desenterrar el secreto mejor guardado del Imperio Romano, su propia CIA. En este vídeo, no solo desvelaremos quiénes eran los Frumentarii, los supuestos hombres del trigo, sino que también exploraremos cómo su red de informantes y su creciente poder los convirtieron en una fuerza tan indispensable como temida. Descubriremos por qué el emperador Adriano los convirtió en la columna vertebral de su inteligencia y por qué, un siglo más tarde, otro emperador se vio obligado a desmantelarlos. Viajemos al corazón de la intriga romana. Nuestro viaje comienza en los albores del siglo II, un momento de apogeo para el Imperio Romano. Las fronteras se extendían desde Britania hasta Mesopotamia, y la paz, la famosa Pax Romana, era una realidad. Pero como bien sabemos, la paz a menudo es la antesala de la intriga. La inmensidad del imperio presentaba un desafío logístico colosal: ¿cómo mantener abastecidos a los ejércitos que custodiaban las fronteras? La respuesta, en un inicio, fue simple: los Frumentarii, una palabra que se traduce literalmente como hombres del trigo. Su función original era la de supervisar el transporte y la distribución de grano, el frumentum, a las legiones. Iban de un lado a otro del imperio, de guarnición en guarnición, asegurándose de que los soldados tuvieran el pan para comer. Una tarea mundana, pero vital. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Estos hombres del trigo, con su acceso ilimitado a todas las provincias y a todas las guarniciones, comenzaron a ver y a oír más de lo que les correspondía. Sus viajes les daban una visión única del estado del imperio. Podían ver la corrupción de los gobernadores, la insatisfacción de las poblaciones locales, o la ambición de un general que podía convertirse en una amenaza para el emperador. Se convirtieron, sin quererlo, en los oídos y los ojos del poder central en Roma. El emperador Adriano, un hombre obsesionado con la organización y el control, fue el primero en ver el potencial de esta red. A mediados del siglo II, decidió formalizar su función. Los Frumentarii ya no eran solo transportistas de grano. Eran informantes, espías, agentes secretos. Se les dotó de una nueva base de operaciones, el Castra Peregrinorum, en la colina del Celio, en el corazón de Roma. Este lugar, antes un simple cuartel para tropas extranjeras, se convirtió en la central de inteligencia del imperio, el lugar donde se procesaba toda la información. Imagina la escena: un Frumentarius, después de un viaje de meses, llega al Castra Peregrinorum. Lo primero que hace es reportar, no solo sobre la cantidad de trigo que entregó, sino sobre cada detalle que observó. Una revuelta en Germania, un complot en Egipto, la lealtad dudosa de un centurión en Britania. Toda esta información era cuidadosamente registrada y analizada. En una era sin satélites ni internet, esta red de espías ambulantes era la única forma que el emperador tenía para saber lo que realmente ocurría en los confines de su vasto territorio. Su trabajo se volvió cada vez más complejo. No solo informaban, también ejecutaban. Se infiltraban en movimientos rebeldes, localizaban a desertores y, si era necesario, eliminaban a los enemigos del Estado. Su anonimato era su mayor arma. A diferencia de un soldado, un Frumentarius podía mezclarse con la población. Podía ser un comerciante, un viajero, un peregrino. Nadie sabía quién era, y eso los hacía temibles. Se cuenta que la discreción de los Frumentarii era tan grande que ni siquiera sus propias familias sabían la naturaleza de su trabajo. Operaban bajo la premisa de que un espía solo es eficaz si es invisible. Esta invisibilidad, sin embargo, era a la vez su mayor fortaleza y su más peligrosa debilidad. Al no tener que rendir cuentas a nadie fuera de su círculo, podían actuar con total impunidad. Una espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de cada ciudadano romano, sin importar su estatus social. Aquí es donde entra una de nuestras fuentes históricas más importantes, el historiador Dion Casio. En sus escritos, menciona a los Frumentarii como un grupo que se ocupaba de los asuntos más importantes del emperador. Sus palabras sugieren que el alcance de su poder era inmenso, y que su existencia era un secreto a voces, temido por todos. Un simple rumor de la presencia de un Frumentarius en una provincia podía hacer que un gobernador corrupto se lo pensara dos veces antes de malversar fondos. Pero como todo en la historia, el poder absoluto corrompe. A medida que su influencia crecía,
Los frumentarii se convirtieron en un arma de doble filo. Empezaron a usar su poder para sus propios fines. Se les acusó de extorsión, de usar su estatus para intimidar a la población y de convertirse en una especie de policía secreta del emperador, sin rendir cuentas a nadie. Las historias de sus abusos se volvieron legendarias. La gente los temía más que a los propios soldados. Su sola presencia era un presagio de problemas. El punto de inflexión llegó en el siglo III, un periodo de caos y guerras civiles conocido como la crisis del siglo III. El Imperio Romano estaba al borde del colapso, con emperadores que eran asesinados cada pocos años. En este clima de inestabilidad, los frumentarii se convirtieron en herramientas de los emperadores de turno para purgar a sus enemigos. Su reputación se volvió tan nefasta que se les asoció directamente con la tiranía y la opresión. La situación se volvió insostenible. La red de espionaje que una vez fue el pegamento que mantenía unido al imperio, ahora era vista como un símbolo de terror. Fue entonces cuando llegó un hombre con una visión de reforma total, el emperador Diocleciano. Diocleciano, que subió al poder en el año 284, fue el arquitecto de una reorganización radical del imperio. Y una de sus primeras decisiones, y quizás una de las más audaces, fue la de desmantelar la red de los frumentarii. El emperador entendió que su mala reputación era un lastre para la estabilidad del imperio. No podía tener una fuerza de inteligencia que generara tanto miedo y resentimiento entre la población. Pero el final de los frumentarii no significó el fin del espionaje en Roma. Diocleciano era un estratega brillante. Sabía que la inteligencia era clave. Lo que hizo fue sustituirlos por una nueva red de espías, más formal y menos opresiva, los agentes in rebus. Estos nuevos agentes, también conocidos como hombres de negocios, tenían una función similar, pero estaban mejor regulados y, al menos en teoría, no tenían el mismo margen para el abuso. Esta fue una de las primeras veces en la historia que una red de espionaje fue desmantelada por motivos de relaciones públicas. Así, los frumentarii, los hombres del trigo, pasaron de ser transportistas de grano a la fuerza de inteligencia más poderosa del mundo antiguo. Pasaron de ser una herramienta de organización a un símbolo de terror. Y finalmente, pasaron al olvido, reemplazados por una versión más moderna y controlada de sí mismos. Su historia es una lección fascinante sobre cómo el poder, cuando no está controlado, puede corromper y destruir incluso las instituciones más necesarias. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué pasó con los agentes in rebus? ¿Fueron una mejora real o simplemente un nombre nuevo para la misma maquinaria de opresión? Y más importante, ¿hay paralelos entre la CIA de Roma y las agencias de inteligencia modernas?